Buenas tardes. Hoy el programa que trataremos es un tema poco conocido por la gente porque comúnmente la sexualidad humana no es muy analizada ni cuestionada entre las familias o entre la gente en común. Solamente hay un departamento de sexualidad humana en la Facultad de Psicología y ahí es donde se ha podido dar datos valiosos de la sexualidad humana, pero han sido también pocos las personas que profesionalmente terminan algún diplomado, un posgrado de sexualidad humana. A mí me tocó estar en un grupo pequeño de compañeros que hicimos el posgrado de sexualidad humana, el clínico y luego también el educativo. En esta ocasión, por lo tanto, voy a hablar de un tema muy poco, pues también conocido, que se llama parafilias. Las parafilias son unas palabras griegas que para significa junto y filia significa amor. Entonces voy a leer algo que ya he traído aquí redactado para que tenga una explicación más completa. Dice la palabra perversión deriva del latín perversio y su definición es la acción y efecto de viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe o el gusto. Bueno, es una definición que se daba antes en la DRAE y actualmente ya se puede decir, quitar la palabra perversión y por eso se dejó la palabra parafilia, porque no es una palabra peyorativa. Acá he marcado otra parte que dice, en 1885, el psiquiatra francés Valentin Magnan, que su fecha es de 1835 a 1916, utilizó por primera vez la expresión perversión sexual, que luego quedó sobreentendida simplemente como perversión. Debido a la variada utilización popular y profesional, el término perversión presenta interminables imprecisiones, y aunque todavía es común en la literatura psicoanalítica, sobre todo en las clasificaciones internacionales del DSM-4, se prefiere usar el término solamente de parafilia, pues carece de connotaciones que sugieran censura moral. Parafilia proviene del griego para, quiere decir junto a, y filia, amor. El sentido de la etimología refiere a una práctica sexual diferente a la forma convencional y se define como una desviación de la elección en la relación con la pareja, del escenario, de las circunstancias o del modo de la cópula sexual. He traído aquí una lista, pues son como 300 parafilias, no va a ser posible mencionarlas todas. Solo he marcado las que considero son más frecuentes entre la gente y las que son más también, digamos, conocidas. Pero ya si alguien quisiera profundizar, podría buscar en el internet las 300 parafilias que se han agrupado hasta en orden alfabético. Acá, por ejemplo, puesto que estas parafilias, de las más conocidas, se registran 300 de acuerdo con el DSM-4. Y la primera que marqué en orden alfabético se llama agresofilia. Es una forma de exhibicionismo en el que la persona encuentra excitación sexual por el hecho de que un tercero pueda escuchar u observar sus encuentros sexuales. Se trata, digámoslo así, de la contraparte del voyerismo. El voyerismo es la excitación por ver, observar a personas que tengan alguna actividad de tipo sexual. Bueno, aquí he marcado otro más que se llama coprofilia, urofilia. Estas vienen así como que unidas por una diagonal porque son, digamos, tienen alguna semejanza.
El que padece esta parafilia identifica la excitación erótica motivada por el olor o contacto con excrementos y orina. Uno de los grandes coprofílicos de la historia fue James Joyce, el escritor inglés y autor del libro Ulises. Abajo puse una nota que dice, ver su libro Cartas de Amor a Nora, y fue publicado por Leviatán en 1992. O si alguien quisiera checar ese libro. Bueno, esto de coprofilia y urofilia valdría la pena ahondar un poco porque las explicaciones son acá muy escuetas. Yo recuerdo una persona que en su vida cotidiana se notaba bastante moral, muy moralista, pero ya en la intimidad ella se transformaba y entonces, por ejemplo, llegaba a pedir este tipo de parafilia que se menciona, de la urofilia. Entonces, ella tenía un intenso placer por tomar incluso el orín. No solamente era mojarse el cuerpo, como algunas personas lo solicitan, sino que en este caso hasta pedía ingerirlo. Y bueno, y eso le causaba una gran excitación. Se sabe que también hay personajes como el caso de Hitler, que se dice que era coprofílico, y entonces contrataba personas digamos, de un nivel alto, pero que se dedicaban al sexo servicio para que pudieran ellas defecar sobre él. Eso, digamos, por dar otro ejemplo de cómo hay personas que eso les excita mucho el tener el contacto con los excrementos. Bueno, por citar algunos ejemplos. Acá hay otro que he marcado que se llama exhibicionismo. Consiste en exhibir los órganos genitales, especialmente en situaciones que causen sorpresa y miedo en la otra persona. Ocupa el segundo lugar en la frecuencia de parafilias, con un 25% de incidencia entre los pacientes en tratamiento. Ha habido algunos exhibicionistas famosos en la Ciudad de México. En particular, aquí se dice que se recuerda al que tenía una predilección por pasear por el Parque México hace ya muchos años. Y más abajo hay otro parafilia que se llama fetichismo. Este tipo de parafilia consiste en exteriorizar el deseo relacionándolo con una parte del cuerpo de una persona o con un objeto de su uso. Los reyes de los fetiches son los pies, los zapatos, la lencería, las corbatas, los disfraces, etc. Bueno, acá, como las explicaciones son muy escuetas, puedo dar un ejemplo del fetichismo de un artista que conocí, que era un pintor, y él siempre iba caminando en la calle, pero viendo hacia abajo, hacia el suelo. Entonces pasaban mujeres y en lugar de verles la cara o el cuerpo, él solamente les veía los pies. Algunas veces hasta las personas, las mujeres que notaban que las veía fijamente en los pies, se enojaban y le preguntaban si no les gustaban sus zapatos. Y él pues se enrojecía y se iba de ese lugar. Entonces yo al observar eso, un día le dije que ya me había dado cuenta que él tenía una parafilia que precisamente era el fetiche de los pies. Esta parafilia es muy extendida porque muchísima gente tiene esa fijación en los pies. Entonces cabe mencionar un poco de la etiología de esta parafilia, porque digamos en su etiología vamos a imaginar a un niño o una niña que andara jugando, digamos, a la guerra y pues van pecho tierra. Entonces están jugando en una casa y abajo de la mesa se van ellos, digamos,